Pero quisiera compartir algo de nosotros, de la actitud, cómo debemos ser cuando oramos y sobre todo lo que debe estar en nuestro corazón primeramente a Dios. Basado en eso, les invito a ver la Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18. Lucas, el capítulo 18. Quisiera saber cuánto tiempo tengo para compartir la palabra de Dios, para no pasarme de... Ya, muy bien. Lucas, capítulo 18. Para entender Lucas, nosotros tenemos que entender que los 4 evangelios que nosotros tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, están hablando de la vida de Jesucristo. De esos 4 evangelios, 2 de ellos han sido discípulos de Jesús durante la vida de Jesús en esta tierra, y 2 de ellos han sido creyentes de Cristo posterior a sus discípulos. Dentro de esos 2 creyentes posterior a sus discípulos está Lucas. Para poder repasar, si alguno de ustedes sabe, Mateo habla acerca de Jesús como el Mesías. Está enseñando que Jesús es el rey de Israel. Marcos está mirando a Jesús como el siervo de Dios, el obrero, el obediente, sufrido, el siervo de Dios. Lucas está hablando del Hijo del Hombre, del hombre ideal, del hombre perfecto. Y Juan está hablando de Jesús acerca del Hijo de Dios, la divinidad de Cristo, la vida eterna creyendo en Cristo. Nosotros vamos a mirar Lucas 18, una parábola, viendo también lo que Jesús está enseñando como el Hijo del Hombre. Para entender el propósito de Jesús enseñando, tenemos que entender que la gente que está escuchando a Jesús son de diferente cultura, de diferente estándar económico. Lo que le escuchaban a Jesús eran soldados, eran pobres, eran ricos, considerados santos, considerados pecadores. Y Lucas 18 empieza a hablar de la parábola del juez injusto, y después el versículo 9 hablando de la parábola del fariseo y publicano. Vamos a ver la parábola del fariseo y del publicano, pero para entender la parábola vamos a mirar la parábola anterior a esta. Dice así el versículo 1 del capítulo 18 de Lucas: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres,
no ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a orar. Dios mío, todopoderoso, que seas tú, Señor, el que está hablando, que seas tú el que está enseñándonos. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das a nosotros de aprender de tu palabra. Y yo te ruego, Señor, que tú puedas ayudar al predicador, puedas ayudar en su debilidad, puedas ayudar, Señor, a que todos juntos acá podamos aprender de ti. ¿Qué quieres enseñarnos en esta noche? En Cristo Jesús, bendice este tiempo de principio a fin. Amén. Amén. Miren la parábola del juez injusto. La palabra clave aquí es justicia. La palabra clave aquí es justicia. El hombre, este juez, era injusto y una viuda le pedía: hazme justicia con mi adversario. Y Jesús dice que este juez injusto le hizo justicia a la viuda para que no le sea de estorbo cada vez, para que no le esté molestando cada vez que le pedía: hazme justicia, hazme justicia. Mira lo que hizo el juez injusto. ¿Qué piensan si Dios, que es justo, no lo hará justicia con ustedes, a sus hijos, a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Esa es la idea de todo esto, la justicia que da Dios. Pero dentro del grupo de que está escuchando Jesús, había otro grupo que se creían justos a sí mismos. La justicia que nosotros entendemos no es la justicia de Dios. Nuestra sociedad nos ha enseñado un tipo de justicia, pero la justicia que es de Dios es diferente a lo que nosotros pensamos, consideramos. Si yo a Martín le doy un caramelo, ¿no? Y imaginen que ustedes tienen 7 años, todos ustedes tienen 7 años, 8 años, y a Martincito le doy un caramelo, y ustedes también van a mirar que yo le doy un caramelo, y tengo más caramelos acá. No, a él nomás le quiero dar. Ustedes van a decir: eres injusto, ¿por qué no me das a mí también, ya que le has dado? La justicia que nosotros creemos, que nosotros pensamos y que nos han enseñado, no es la justicia que Dios da. Muchas decisiones que Dios hace o que ya tiene, no nos gusta, muchas veces nos pueden parecer injustas. Y cuando pedimos a Dios muchas cosas que creemos que es justo para ti, Dios no te da, y en tu corazón estás guardando rencor hacia Dios y crees que hay una injusticia. Pero muy aparte de eso, el corazón del cristiano tiene que ser cubierto con la justicia de Cristo. Con la justicia de Cristo. La parábola del fariseo y publicano ha causado por mucho tiempo una conmoción en el cerebro, en el pensamiento del cristiano y en la doctrina de la justificación, que está explicando tan claramente la doctrina de la justificación, en que los suyos, los hijos de Dios, son justificados en Cristo en el momento de orar. El objetivo de Jesús aquí es decir que Dios es el justo y el que justifica, y no el hombre por su propia cuenta. Miren lo que dice el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Recuerdan que les dije, la palabra clave aquí es justicia. Vuelvo a leer. Versículo 9 dice:
a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Primeramente vamos a hablar del fariseo. La gente entendía que un fariseo era una persona que era conocedor de la ley, conocía muy bien la ley, intérprete excelente de la ley y practicante de la ley. Pero ellos obedecían la ley, solamente la letra de la ley. Y se consideraban justos a sí mismos. ¿Por qué? Porque aparentaban justicia delante de otros. Aparentaban justicia delante de otros. Y estos 2 hombres subieron al templo a orar. Tanto era el celo de los fariseos que en las tradiciones rabínicas enseñaban que si un escriba, dentro de los fariseos habían escribas, que eran maestros o profesores, como lo entendemos así, rabí, se le decía, ¿sabes qué? Tú, fulano de tal, muéstrame tu mano derecha. Y decía, esta es mi mano derecha. Si él te decía que esa es la izquierda, tú tenías que hacerle caso. Tenías que hacerle caso. Guardaban la ley, solamente la letra de la ley. Por ejemplo, con el día de reposo, cualquier que quebrante el día de reposo, no está cometiendo una falta delante de Dios. Pero ellos a esa ley agregaban otras leyes con el propósito, según ellos, de no quebrantar el día de reposo. Por ejemplo, si una mujer en el día de reposo se está mirando al espejo, no debe mirarse al espejo, está quebrantando la ley. No debe mirarse al espejo una mujer en el día de reposo. ¿Pero por qué? Porque por si acaso en el espejo puede ver una cana, la mujer va a querer sacarse la cana. Al sacarse la cana está quebrantando el día de reposo. ¿Qué hacemos con una gallina que pone un huevo en el día de reposo? La gallina pecadora, parece un chiste, la gallina pecadora ¿cómo hacemos? ¿Y el huevo? ¿Qué culpa tiene el huevo? Cómete el huevo siempre y cuando prometas matar a la gallina. Cuando caminaban, ¿no? Salían de su casa para ir al templo, abrían la puerta de su casa y empezaban a orar. Caminaban una cuadra, en la esquina, se detenían y empezaban a orar mirando al cielo. Caminaban otra cuadra, se detenían, seguían orando, así hasta llegar al templo. ¿Para qué? Para que todos vean cómo ora. Para que todos vean qué tan santo es, qué tan piadoso es, qué tan pulcro es, qué tan obediente a la ley es. Todo lo que hacía era para aparentar. Si ayunaba, no se lavaba la cara para decir, mira, está ayunando. ¿Cómo sabe que está ayunando? Mírale la cara. Pobrecito, está ojeroso. Está de hambre, mira. Jesús enseña que lávate la cara. Para que nadie sepa que estás orando en ayuno. Para que nadie sepa. La actitud de estos hombres era totalmente contrario al corazón de la ley. A los fariseos la gente le tenía muy en alto, muy por encima, respetados por todos, los únicos que podían cumplir la ley. Acompáñame un ratito a Mateo capítulo 5. Acompáñame un ratito a Mateo capítulo 5. El versículo 20, Jesús está diciendo en el Sermón del Monte, porque os digo
que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Imagínense ustedes a Jesús hablando esas cosas, y ustedes saben que los fariseos son los mejores externamente, para recalcar, cumpliendo la ley de Dios. Los más justos sobre la tierra eran los fariseos para los judíos, para los israelitas. Y Jesús les dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús les está diciendo algo así como actualmente podría decir, si yo tengo mi hijo y quiero que aprenda a jugar fútbol, yo le llevo a un club para que se entrene, un entrenador, y tengo una entrevista con el dueño del club, y me dice, ¿qué quieres? Mi hijo quiere aprender a jugar fútbol, por favor, quiero que lo enseñe acá, yo voy a pagar. Mira, si tu hijo no juega mejor ¿qué jugador? Cristiano Ronaldo, mejor que Messi, no va a entrar a jugar aquí. Pero si mi hijo no sabe jugar, estoy queriendo que aprenda. No, si no sabe jugar como Cristiano Ronaldo y como Messi ni como Pelé, no va a entrar a jugar, no va a entrar a ese club. Lo que está pidiendo es algo imposible. Eso le estaba diciendo a esta gente. Si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Pero ¿cuál era la justicia de los escribas y de los fariseos? Era una justicia externa, nada más. Era una justicia de apariencia. Estaban guardando la letra de la ley, pero no estaban guardando el corazón de la ley. Mire lo que dice el versículo 21 de Lucas capítulo 5. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús dice, versículo 22, pero yo os digo, versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Versículo 38, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿De qué justicia estaba hablando Jesús? No la justicia que los fariseos mostraban. Ellos estaban obedeciendo estrictamente la letra de la ley. Si decían, no adulterarás. Pero Jesús está diciendo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Es el corazón de la ley. Ese es el corazón de la ley. ¿Y de qué justicia está hablando Jesús?
si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿De qué justicia está hablando Jesús? Cuando nosotros pedimos a Dios, ¿con qué actitud estamos pidiendo a Dios sus favores? La parábola del fariseo continúa, versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Jesús está diciendo, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. ¿Ya saben cómo era un fariseo? Lo máximo, lo mejor, el mejor hombre que puede entrar en los cielos es un fariseo. Si había un hombre que podía entrar en el cielo, tenía que ser un fariseo. Pero el otro que también subió al templo a orar era un publicano. ¿Y quién era un publicano? ¿Cómo era un publicano? Primeramente, tengo que decir que un publicano era considerado un traidor. ¿Por qué? El publicano tenía la responsabilidad de recaudar impuestos para el imperio romano. El publicano tenía la responsabilidad de recaudar impuestos para el imperio romano. Los romanos decían, si tú tienes que llevar 20 sillas hasta la molina, va a costar tanto. Ese es el impuesto que te pongo. Ya. Costará 60 soles, ¿no? Por todas esas 20 sillas. Ya, muy bien. Cuando alguien quería llevar 20 sillas, el publicano decía, mira, ve, te va a costar 150 soles por llevar esas 20 sillas. Pero ¿por qué 120 soles? 150 soles por llevar las sillas. Ya. No cobraban lo justo, entonces eran considerados traidores a su patria. Están dando el dinero de su pueblo a otros, que eran los esclavizadores, los conquistadores, que eran los romanos. Eran lo peor. Los publicanos estaban en el mismo rango de las prostitutas, en el mismo rango de los homosexuales, en el mismo rango de las prostitutas. El publicano estaba en el mismo rango para los judíos. Por más que ese publicano tenga dinero, tenga buena casa, la gente los repudiaba. Y estos 2 hombres, la parábola de Jesús, subieron al templo a orar. Ni aún como este publicano, dice la palabra de Dios, cuando dice el fariseo, versículo 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, que estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Aquí hay 2 palabras que tenemos que entender. La primera es propicio, la segunda es pecador. Voy a empezar con el segundo. La palabra pecador no está aquí en la versión que tenemos acá con el artículo definido, que es él. En el griego, en el original, está el artículo definido, que está definiendo realmente quién es. Es como decir, el artículo definido es para definir quién es realmente una persona. Por ejemplo, yo soy un hijo de Dios, pero yo no soy el hijo de Dios. ¿Saben quién es el hijo de Dios? Jesús. ¿Sí? A eso se refiere el artículo definido. Y cuando el publicano está diciendo, yo soy el pecador, lo que está diciendo es que él es el más grande pecador que hay. El publicano está reconociendo su bajeza espiritual. Si hay un hombre digno del infierno que merece tu castigo, Señor,
ese soy yo, porque soy el pecador. Si hay un hombre que no merece entrar en tu reino, en los cielos, ese soy yo, porque soy el pecador. Nosotros cuando oramos nos olvidamos de confesar los pecados. Nos olvidamos de reconocer que somos pecadores también. De reconocer de dónde hemos salido. De pedir perdón a Dios por lo que le ofendemos diariamente. Miran, totalmente contrario a un publicano. ¿A quién oraba el publicano? Según la Escritura, ¿a quién oraba el publicano? Versículo 11. ¿A quién oraba el publicano? El fariseo ¿a quién oraba? Es la pregunta. ¿El fariseo a quién oraba? Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Consigo mismo. Que Dios te perdone y que me perdone si alguna vez yo oré consigo mismo, para que otros vean que como estoy llorando, mira, el hermano está yendo así, mira, o oigan cómo yo oro. Miren escuchen cómo se expresa. Qué santo es. Las palabras a Dios tienen que ser lo mejor que le puedes dar. Pero el corazón es lo que Dios, por más que puedas mostrarte ante los demás, Dios está viendo tu corazón. Dios está viendo con qué corazón estás dirigiendo tu oración. De repente tu oración está dirigida hacia la pared, hacia el cielo raso, o está yendo a la misma presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. La segunda palabra, la primera palabra ahora es propicio. ¿Qué significa cuando el publicano dice, Dios, sé propicio a mi pecador? ¿Cuántas veces ustedes han visto esta parábola? ¿Han leído antes esta parábola? Yo creo que sí, muchas veces. ¿Qué significa cuando Jesús dice, Dios, sé propicio a mi pecador? ¿Qué significa esas palabras? Cuando a veces pregunto a los hermanos en otra parte, dicen, ¿qué significa? No sé, ¿qué significará? Si ustedes leen Levítico y leen Éxodo, cuando se formó el tabernáculo, y en Levítico, lo que tenía que hacerse en el tabernáculo, en el día de la expiación que nosotros aprendemos, una vez al año, un día señalado en el año, el sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes, tomaba 2 animales, uno lo enviaba hacia el desierto, uno lo sacrificaban y con sangre en las manos pasaba por el primer espacio del tabernáculo, después pasaba al lugar santo y al final entraba, porque solamente podía entrar una vez y solamente una persona, al lugar santísimo. En el lugar santísimo, dentro del lugar santísimo, se encontraba el arca de la alianza. En el arca de la alianza, dentro del arca de la alianza, habían 3 elementos. Uno era las tablas de la ley. 2 era un envase, un recipiente con maná. Y tercero, la vara de Aarón. Ese era el arca de la alianza. La tapa del arca de la alianza era hecha de oro puro, porque el arca era de madera cubierta de oro, pero la tapa era de oro puro, donde habían 2 querubines con sus alas extendidas, mirándose el uno al otro. Esa tapa que cubría el arca de la alianza se llamaba el
propiciatorio. Se llamaba el propiciatorio, que cubría. La ley de Dios estaba ahí para condenar al pueblo, porque nadie puede cumplir los mandamientos de Dios. Nadie puede cumplir las ordenanzas de Dios. La ley estaba ahí y Dios, basándose en su ley, iba a castigar al pueblo. Pero gracias a que se hizo el sacrificio de la expiación, en el día de la expiación, un sustituto moría por el pueblo. Un animal, la sangre era derramada por el pueblo y esa sangre era derramada en el propiciatorio y Dios miraba la ofrenda y Dios apaciguaba su ira, aplacaba su ira para no castigar a su pueblo, porque Dios había perdonado. Porque un sustituto, alguien que murió en reemplazo de su pueblo, había sido sacrificado. ¿Qué es lo que dice entonces el publicano, golpeándose el pecho, no queriendo ni aún alzar los ojos al cielo, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador? Lo que el publicano estaba diciendo, así como tú ves en el día de la expiación, una vez al año, esa ofrenda que tú ves ahí, donde tú aplacas tu ira, Dios, aplaca tu ira, porque soy el pecador. Ten misericordia de mí, porque soy el pecador. Perdona mis pecados, porque soy el pecador de esta tierra. Que provea un sustituto. Que tu ira que yo merezco, Señor, sea en otro, no en mí. No hay otra alternativa. Alguien tiene que morir por los demás. Y ese único que tenía que morir por los demás, que en una ofrenda, en una sola ofrenda, como dice Hebreos, en una sola ofrenda, en un solo sacrificio, de una vez para siempre, como dice en San Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Jesucristo el que murió en una ofrenda para siempre, para que Dios sea propicio a ti, para que Dios pueda verte en propiciación para ti. Jesús dice a continuación, este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cuando tú oras a Dios, ¿con qué corazón estás? Cuando tú oras a Dios, ¿con qué actitud estás orando? ¿Crees que eres justo porque estás dentro de una iglesia? ¿Crees que eres justo porque eres miembro de una congregación? ¿Crees que eres justo porque naciste en una familia cristiana y te enseñaron la Biblia desde niño? ¿Crees que eres justo porque te bautizaste? ¿Crees que eres justo porque das tus ofrendas? ¿Crees que eres justo porque te aprendes los versículos de memoria? ¿Crees que eres justo porque asistes todas las veces a la iglesia? Eso hacían, todo eso hacían y mucho más que tú, los fariseos, y no eran justos. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios no la tenemos nosotros. ¿Quién vivió una vida santa en esta tierra? Perfecta. Cristo. Es la justicia de Cristo que es puesta a nuestra cuenta para ser justos delante de Dios. ¿Estás basado en tu justicia delante de Dios? ¿O estás basado en la justicia de Cristo? Delante de Dios, ¿cómo te presentarás? Trapos de inmundicia, dice Isaías. Es como una persona que tiene lepra. ¿Ustedes han visto los leprosos? Heridas por todas partes.
Es como si a un leproso le quitan la ropa, le bañan, pero está con lepra, y lo envuelven con trapos limpios. Está limpio, pero dentro de esperas un momento, la herida empieza a brotar, a sudar, empieza a manchar todos los trapos. Dice, voy a presentar mi ofrenda delante de Dios, un ratito. Estas son mis justicias. Jesús, Dios, la palabra de Dios dice, esos son trapos de inmundicia. Todo lo que intentas hacer para agradar a Dios, para que Dios sea justo contigo, nunca. Para que Dios haga justicia contigo, no vas a poder satisfacer sus demandas. Si Cristo no te ha revestido con su justicia, no podrás estar delante de Dios. Yo te digo de verdad, si no crees en Jesucristo de todo tu corazón, si no te arrepientes de tus pecados, no vuelves a Dios y no miras a Cristo, no podrás estar delante de Dios, porque si no tienes la justicia de Cristo, no podrás, no hay otra solución para ti. Si tú eres un hijo de Dios, yo te ruego que te humilles, que reconozcas tu bajeza. No te sientas orgulloso por lo que haces, ese es el pecado. No te sientas bien porque ayer hiciste algo malo, ahora hiciste algo bueno y lo que pasó ayer va a pasar desapercibido. Humíllate delante de Dios. Humillémonos delante de Dios. Pidámosle a Dios perdón por nuestros pecados. Es mi deseo para vosotros en esta noche. Es el deseo que eso también siempre pase en mi vida. Que Dios sea glorificado. Que Él sea el más grande en todo. Un día, hermanos, para terminar, estaremos delante de Dios y allí no habrá llanto, allí no habrá tristeza, allí no habrá oscuridad, allí no habrá hambre. El Cordero iluminará toda la ciudad. Allí estaremos por toda la eternidad, para siempre, con nuestro Salvador, disfrutando de Él, disfrutando de Él. A Dios sea la gloria. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, en Jesucristo. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Qué gran hombre estuvo Jesús en esa tierra. El mejor que estuvo acá en esa tierra. Dios mismo. Oh Padre Celestial, qué milagro tan grande, qué enseñanzas tan profundas y maravillosas de tu Hijo Jesucristo. Qué hombre tan santo, en el cual tú tienes complacencia. ¿En quién nos podemos aferrar si no es en tu Hijo Jesucristo? Oh Señor, enséñanos a orar, y enséñanos a tener un corazón humillado siempre delante de ti. Porque eres Dios, porque eres Dios. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra pereza, perdona nuestro orgullo, perdona, Señor, nuestra falta de compromiso, nuestra falta de humildad. Dios mío, enséñanos a ser piadosos, a ser humildes, a ser misericordiosos con los demás. Y danos también paz en nuestros corazones. Danos paz en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por este tiempo. Amén.